Muy buenas tardes, estimados participantes. Les saludamos y les damos la bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. La telecapacitación que vamos a presentar el día de hoy es muy importante y de interés general para todos, pues se trata de un fármaco muy popular cuyo uso se ha incrementado en estos tiempos de pandemia. Nuestro invitado especial es el doctor Kevin Edward Lemos Arteaga, médico residente de pediatría en nuestra institución. Él expondrá el tema, intoxicación por paracetamol. Queda con ustedes el doctor Lemos. Escuchémoslo, prestemos atención. Puede empezar, doctor. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes. Como ya explicó la licenciada, soy el residente del segundo año, Kevin Lemos Arteaga. Sin más preámbulos, empecemos con la capacitación. A ver, un momentito, por favor. Listo. Empecemos. Como se explicó el tema, revisar esa intoxicación por paracetamol. Soy el médico de segundo año, Kevin Edward Lemos Arteaga. Primero, empecemos hablando acerca de qué es el paracetamol. El paracetamol es también llamado acetaminofén o N-acetilp-aminofenol o APAP, que son las siglas que luego vamos a seguir usando. Es un llamado medicamento AINE no AINE. Luego vamos a explicar a qué se refiere este término. Pero en general, este medicamento ha sido un metabolito activo de una sustancia usada previamente, un analgésico derivado del alquitrán. Inicialmente fue utilizado en los años de 1800, pero se empieza a usar con efectos antipiréticos y analgésicos a partir de la década del 50. Este medicamento, vamos a hablar de la farmacocinética y farmacodinámica con respecto a la absorción. Debido al pKa de 9.5 que se refiere, que es una concentración en la cual el medicamento es disuelto, es metabolizado, este básicamente ocurre en un medio alcalino duodenal. Básicamente ocurre por una difusión ionizada, no iónica y es no ionizada. Debido a que su pKa es alcalino, es pocamente absorbido en el estómago y el factor limitante principal es el vaciamiento gástrico. Eso también se explica posteriormente con el tema de los neonatos. Con respecto a la biodisponibilidad, va a variar mucho si es vía oral o vía endovenosa. En la vía oral puede llegar hasta un 90% y endovenosa es mayor. La absorción también va a depender de la presentación, si es que es una tableta, si es un jarabe u otra presentación. Básicamente los que son líquidos, tipo jarabe o un elixir, como llaman algunos autores, tienen una concentración pico en la media hora. En cambio, las tabletas es aproximadamente a la hora de la ingesta oral. En la vía rectal, la absorción es muy errática, variando desde un 25 hasta un 98%. Sin embargo, en la vía endovenosa es cuando tienen los picos más altos y son los más constantes. ¿Qué es lo que va a variar o cuáles son los factores limitantes? Como se explicó, básicamente el vaciamiento gástrico. Eso es lo que es en mayor riesgo en neonatos. Aparte, el punto de edad a partir del cual se considera que la absorción es igual que la de un adulto es a partir de los 6 a 8 meses luego de la maduración a nivel de cada persona. Con respecto a la distribución, este medicamento tiene una baja unión a las proteínas, por tanto, tiene un alto volumen de distribución. En los neonatos es mayor básicamente por su mayor composición corporal de agua y porque el medicamento es hidrosoluble. Como se explicó, los valores equiparables llegan a partir de los 6 meses. Con respecto a la penetrancia, este medicamento pasa fácilmente líquido cefalorraquídeo, pasa a la placenta y tiene una excreción mínima a nivel de la leche materna. Por eso es que este medicamento se considera seguro durante la lactancia. Ahora vamos a dar un término muy importante para poder entender los mecanismos analgésicos y antipiréticos. El paracetamol tiene un efecto llamado concentración compartimental. Esto se refiere a que el medicamento tiene que ir a un área específica en el cuerpo para que pueda tener su efecto farmacológico. En la imagen al lado derecho podemos ver que hay dos picos cuando la concentración a nivel sanguínea es de 10 miligramos por litro. Esos dos picos explican una distancia entre una hora. A lo que se refiere esto es que cuando inicia el medicamento para que haga un efecto, va a pasar entre ese tiempo aproximadamente para poder tenerle el mismo. Por el mismo motivo, las concentraciones van a dar diferentes efectos. Así, por ejemplo, para poder tener una reducción del dolor, hay que tener 10 miligramos en un litro. En la imagen podemos observar una relación entre la escala del dolor entre un leva 1 a 10 hasta la concentración compartimental descrita. De lo mencionado, podemos observar que a partir de 10 es que se obtiene la mejor concentración y la mayor reducción del dolor. Mientras mayor concentración aumentemos, no va a haber la suficiente efecto consecutivo.
Cuando vemos el efecto antipirético, el efecto se logra con menos concentraciones, siendo la mínima de 5 miligramos por litro. Eso se refiere básicamente que para un efecto antipirético necesito menores dosis que para un efecto analgésico. Ahora, el detalle con esto es que para poder conseguir esas concentraciones tengo dos modos, la vía oral o la vía endovenosa, que son los mayores factores de riesgo para una intoxicación que luego vamos a conversar. En la vía endovenosa es el principal mecanismo por el cual se consiguen mejores concentraciones. Cuando vemos el tema de la vía rectal, aquí se obtiene básicamente dosis de 5 miligramos por litro y para tener un mayor efecto analgésico tendría que usar mayores dosis, por lo tanto hay mayor riesgo de lesiones y se considera como esto no seguro. Ya explicando esto, luego vamos a explicar el metabolismo para poder entender luego cómo ocurre la lesión hepática. El paracetamol tiene tres mecanismos de ser degradado. La primera como una sulfación, la segunda como una glucuronización y la tercera como una oxidación. La principal es la glucuronización y la más tóxica es la oxidación, el mismo término que se explica. En la oxidación usa un citocromo, el CYP450, que produce un metabolito altamente tóxico, que es el NAPQ1, que es el N-acetil para benzoquinona imina. Este NAPQ1, luego vamos a explicarlo con más detalle, cómo es que ocurre el daño a nivel hepático. En el mecanismo de acción, para hacerlo sucinto, vamos a explicar que se llama AINE no AINE porque tiene una poca capacidad para inhibir el COX-1, pero lo que sí se refiere es que con una concentración media de 1 gramo hay un 50% de bloqueo entre COX-1 y COX-2. Ahora, ¿por qué se usa más como un antipirético central? Porque los estudios reportados indican que la COX-1 es altamente inhibida en el encéfalo. Y es aquí, como sabemos, que ocurre el control de la temperatura. Por tanto, el paracetamol tiene mejores efectos antipiréticos por lo mencionado. Ahora, ya yendo específicamente al tema, vamos a ver de la intoxicación por paracetamol. Esto va a ser definido como una ingesta aguda de paracetamol en dosis supraterapéuticas. Ahora, ¿a qué se refiere una dosis terapéutica? La dosis terapéutica se relaciona entre 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis cada 4 a 6 horas, siendo máximo por dosis 1 gramo al día 90 o al día 4 gramos por día. De esto esa es la dosis terapéutica. Y de esta también se infieren otros tipos de denominaciones, como dosis única tóxica y dosis repetidas supraterapéuticas. La dosis tóxica va a depender del grupo etario, siendo el grupo de los neonatos el de mayor riesgo por lo mencionado, por el menor vaciamiento gástrico y la menor maduración. Por tanto, en ese grupo etario, las dosis tóxicas es menores en otros grupos etarios. Como estándar, se considera que digamos que el punto de corte, algunos hablan entre 150 y 200 miligramos al día, o dosis equivalentes 8 gramos en 24 horas o 12 en 24. Los otros valores van a depender del grupo etario. Así, por ejemplo, un paciente con factor de riesgo, sea una hepatopatía, consumidor de drogas hepatotóxicas, tiene un umbral menor en comparación a la media. En resumen, el punto de corte es 150 a 200 miligramos por kilo al día, o equivalente de 8 gramos en 24 horas. Neonatos, pacientes con riesgo, tienen un menor umbral siendo la mitad, o sea, solamente 75 miligramos por kilo. Hay otro término que se habla de dosis letal o dosis sobredosis masiva. El término de sobredosis masiva se ha mencionado básicamente en casos de intoxicaciones agudas de pacientes con ingesta premeditada, es decir, un intento de suicidio que ocurre en población adolescente u otros grupos etarios. Este tipo de denominación no tiene un mínimo nivel requerido. Hay múltiples valores, que sea más de 50, más de 40, más de 30, pero se considera en general cuando es más de 30. Ahora, también va a depender del valor sérico. El valor sérico, que luego vamos a hablar del nomograma, en el valor sérico se considera como punto de corte 300 microgramos por mililitro. Entonces, como resumen, una dosis letal o sobredosis masiva tóxica se considera más de 30 gramos de paracetamol tomados como una dosis única tóxica. Ahora, con respecto a la hepatotoxicidad, en esta imagen vamos a explicar básicamente cómo ocurre la hepatotoxicidad. Y vamos mejor en esta imagen que está más resumida. Aquí podemos ver el metabolismo, como explicamos. Los metabolismos son por tres vías: la sulfatación, glucuronización y la oxidación. Las dos primeras ocasionan metabolitos inactivos que son poco reactivos. En cambio, la oxidación sí ocasiona un metabolito activo, que es el NAPQ1. El NAPQ1 es un metabolito altamente citotóxico que va a ocasionar a nivel de la cadena mitocondrial daño oxidativo. Va a hacer que se liberen componentes de la mitocondria para inducir la apoptosis, que a la larga condiciona una alteración al nivel de las caspasas, de la vía celular, por tanto induce más daño y una necrosis lobular.
Básicamente ocurre una mayor permeabilidad mitocondrial, liberándose enzimas proteolíticas y también que ocurre un daño a nivel del ADN. Por eso es que ocurre la necrosis centrolobular que se explica en la imagen. Digamos, la contraparte o quien evita que ocurra este efecto básicamente es el glutatión, que es un antioxidante. Y la relación molar es 1 a 1, es decir, por cada mol de NAC1 se usa un mol de glutatión para poder neutralizarlo. Luego vamos a explicar cómo esto es importante también para el tratamiento. Hay factores de riesgo para que un paciente ya previamente sano o con alguna patología tenga alto riesgo de ser hepatotoxicidad por paracetamol. Dentro de estos, vamos a encontrar enfermedades previas, medicamentos que tome o alguna enfermedad que condicione un alto riesgo. Por ejemplo, un paciente con TBC que esté tomando medicamentos hepatotóxicos tiene un alto riesgo. Paciente con malnutrición, caquéxico, con alguna hepatopatía previa, o que inclusive tome favirenza, orbital, son factores de riesgo para que el paciente haga hepatotoxicidad. A otro grupo etario altamente riesgoso es principalmente los neonatos y los lactantes de 6 meses. ¿Por qué? Porque como hemos explicado, a partir de los 6 a 8 meses un paciente tiene la capacidad de metabolización y de absorción similar a la de un adulto. Ahora, ya explicamos lo que es una dosis tóxica, una dosis terapéutica, pero también hay otros autores que hablan de dosis en las cuales hay un alto riesgo de daño hepático. Dentro de estas, también el punto de corte, algunos hablan de 10 gramos o 200 miligramos. Entonces, digamos, va a depender de qué autor consideremos, de qué país usemos como referencia para poder considerar el punto de corte. Pero en general, como dosis única, repitiendo, más de 10 gramos o 8 gramos al día o más de 150 a 200 miligramos por kilogramo en cualquiera que sea la menor. Acá hay otros términos que luego vamos a ver con más detalle. Acá se refiere una dosis supraterapéutica consecutiva, una dosis escalonada terapéutica, luego lo vamos a mencionar. Entonces, cuando ocurre una intoxicación por paracetamol, hay fases descritas ya previamente acerca de cómo el paciente responde frente a una intoxicación aguda. En la fase 1, que son las primeras 24 horas, el paciente no muestra síntomas o son escasos. Por el mismo tipo de ingesta que sea oral, básicamente el paciente puede presentar náuseas, vómitos o malestar general. Ese es el nivel clínico, pero a nivel laboratorial no encontramos ninguna alteración. En la segunda fase, que es en los primeros 2 días, o sea, entre 24 y 48 horas, el paciente puede seguir asintomático, pero ya tiene ciertas molestias a nivel subcondral, básicamente dolor en hipocondrio derecho, y puede o no puede haber una hepatomegalia. Pero en la analítica lleva a haber una elevación precoz de marcadores de daño hepático. Como sabemos, el principal es la elevación del TPNR y a su vez las transaminasas bilirrubinas y creatinina. En la fase 3, que es la fase de mantenimiento, en esta fase que ocurre durante los primeros 3 días, aquí ya los síntomas son mucho más floridos. Aquí ya se muestra la anorexia, vómitos, náuseas, y hay síntomas clínicos, ictericia, y hay coagulopatía, si es que el paciente tiene bilirrubinas altas, hay riesgo de encefalopatía, puede ser trastornos metabólicos, hipoglicemia, o ya daños multisistémicos secundarios a la infección que puede inclusive llegar a liguanuria o mayor complicación. En esta fase, digamos que es la fase más complicada, aquí el paciente ya muestra signos claros de hepatopatía, donde las enzimas hepáticas superan más de 10 veces los niveles de referencia normales, llegando a ser más de 1000 o 30.000, inclusive algunos autores mencionan. En la fase 4, que es la fase de recuperación o convalescencia, es que el paciente tiene 2 opciones, o desarrolla un coma hepático o se resuelve el proceso, según cómo ha sido el daño y la intensidad del daño inicial. En ese caso, la analítica sí va a ser variable. Va a seguir la alteración de los valores mencionados o puede normalizarse durante las siguientes 3 semanas. Entonces, va a depender del momento en el cual nosotros tomemos al paciente y luego vamos a ver que eso también se importa para el tratamiento. Ahora, con respecto a cómo evaluamos a un paciente cuando se intoxica. Como sabemos, lo principal, mientras se va estabilizando un paciente, se debe ir preguntando y averiguando los principales datos que nos pueden brindar información sobre el cuadro del paciente. Tipo, ¿qué medicamento tomó? ¿Cómo fue la ingesta? ¿Premeditada? ¿Fue súbita? ¿Fue impuesta? Si es que el medicamento es líquido, si es tableta de elección inmediata. Luego vamos a ver que eso también importa, porque también depende de eso para ver qué tratamiento estoy indicando. Aparte, quiero ver la causa, cuánto tiempo pasó desde que comió el tóxico, qué he hecho antes de que llegue al hospital, qué síntomas presentó, qué
enfermedades tiene y cómo llega el momento, sus funciones vitales, el Glasgow, cómo está el examen físico, qué es lo que estoy encontrando o qué es lo que me permite descartar que no sea otro cuadro asociado. Ya en la manejo inicial, como sabemos, el manejo del algoritmo ABCD para la estandarización y para el monitoreo adecuado de un paciente de alto riesgo. En la parte de la vía aérea, principalmente tenemos que permeabilizar la vía aérea, ver si es que es necesario algún tipo de maniobra para intubación o uso de otras maniobras. Aparte, ver dar soporte respiratorio si es que es necesario, oxigenoterapia o ventilación, ver el tema circulatorio, si hay signos de shock, si es necesario darles bolos por el tema de algún shock una fluidoterapia. Supongamos que el paciente llegó vomitando intensamente porque se intoxicó con unas grandes cantidades. Puede que llegue completamente deshidratado y ahí va a ser necesario medidas de maniobra básicamente de soporte circulatorio. Aparte, si es que el paciente llegó después de 4 días de que tomó la intoxicación, puede tener ya daño a nivel cerebral, por tanto, el Glasgow, cómo llegan las pupilas, cómo está reaccionando frente al entorno, también nos permiten ver cómo va a ser la evolución del paciente. Y aparte, bueno, en este caso la exposición es secundaria porque la vía principalmente va a ser vía oral, pero también es importante ver si hay algún tipo de contaminante externo. Ya, digamos, llegó nuestro paciente a la emergencia, si es que es necesario darle tratamientos de soporte ventilatorio, oxigenatorio, circulatorio, le doy el apoyo, y aquí viene lo que se llama medidas de descontaminación gastrointestinal. En lo que es estas medidas son llamadas medidas para poder controlar una infección, una intoxicación con una sustancia recuperable. ¿A qué se refiere una sustancia recuperable? Es aquella sustancia que puedo retirarla a partir de la ingesta de la misma. Y hay diversos tipos de descontaminación que incluyen el sondaje, el uso del carbón activado que luego vamos a explicar, o otros hablan hasta de enemas, pero va a depender de qué tipo de tóxico es el que estoy dando. En general, la descontaminación se describe que se puede realizar durante las primeras 2 horas o 1 hora tras la ingesta. Hay algunos factores que me pueden favorecer que yo amplíe mi tiempo para descontaminar. Si es que el paciente, por ejemplo, ya tiene un tránsito alterado, entonces ahí mi tiempo puede aumentar hasta 6 horas. Pero también hay indicaciones que, por ejemplo, que el paciente no tenga riesgo de aspiración. Un paciente comatoso, si bien es cierto, tiene hipoperistaltismo y podría intentar una descontaminación, también tiene un alto riesgo de aspiración. Por tanto, si es que el paciente no hay alto riesgo de que expire o que no puedo tener una vía aérea permeable, es prioritario no intentar estas maniobras, pero si tengo asegurado lo mencionado, lo puedo utilizar. Aparte que no haya contraindicaciones, tipo lesiones en vía nasal, en vía traumatismos craneales, etcétera. Digamos, si es que no tengo estos factores que me predispongan que el paciente no puede ir bien, puedo intentarlo. Ahora, ¿y qué hago para descontaminar? Clásicamente se ha reportado usar el lavado gástrico, pero ya guías actuales sugieren el uso del carbón activado. Luego vamos a explicar por qué no lavado gástrico. Pero con respecto al carbón activado, esta básicamente se usa cuando la sustancia tóxica es absorbible. ¿A qué se refiere absorbible? Que el carbón activado, por sus características, va a permitir que la sustancia se adhiera al carbón. Por tanto, será eliminado por vía digestiva. Este carbón activado puedo usarlo en muchos tipos de intoxicaciones, pero hay 7 en las cuales no están indicados, que se recuerdan con el acrónimo PILES, que vemos en la imagen, que son pesticidas, hierro, litio, ácidos, alcalis, metales, entre otros, en los cuales no está indicado utilizar el carbón activado. Con respecto a la dosis en general se habla que es 1 gramo por kilogramo vía oral, hasta grupo etario de 14 años, 25 y 60 en los mayores. Y puedo darlo con zumo de frutas, con agua, con bebida de cola, con un chocolate, pero sin leche. ¿Cuánto tiempo para poder dar carbón activado? En general se menciona que se debe dar en las primeras 2 horas en la que he hecho la ingesta del medicamento. Y aquí es importante mencionar qué tipo de medicamento es, si es de liberación inmediata, si es líquido, si es que es liberación retardada, que luego vamos a ver, en unos días hablan de cuál es la presentación. Aparte, también si es que tengo sobredosis más de 30, como explicamos, este término es importante porque si yo tengo una alta dosis de paracetamol tomada en ingesta vía oral, puedo ampliar mi tiempo de usar el carbón activado hasta las 4 horas. Entonces, como vemos, es importante saber cuándo ingirió el paciente la medicación, qué cantidad de medicación ha tomado, porque según eso yo puedo plantear las terapias que estoy mencionando. Ahora, ¿cuándo está contraindicado el carbón activado? Principalmente cuando el paciente tiene una vía aérea no protegida,
cuando haya signos de obstrucción, hemorragia o perforación gastrointestinal, o cuando el paciente ha ingerido cáusticos o hidrocarburos, que en este caso, bueno, no aplica, pero digamos que son las indicaciones generales. Ahora, con respecto al lavado gástrico, las guías actuales refieren que debe usarse en casos excepcionales y cuando no puedo usar carbono activado debido al riesgo de aspiración que ocasiona ese tipo de procedimiento. Ahora, ¿cuándo puedo utilizarlo? Usualmente algunos refieren que durante la primera hora puedo usarlo, ese insumo, y aparte cuando la sustancia tóxica no es absorbida por carbono activado o no tengo, si ejemplo, no tengo carbono activado y puedo asegurar una vía aérea adecuada, puedo intentar hacer el lavado gástrico, pero si es que tengo carbono activado, debería intentar usar el carbono activado. Ahora, vamos a ver el tratamiento específico. El tratamiento específico es con N-acetilcisteína, que para términos prácticos vamos a resumirlo como NAC, como iniciales. Este medicamento tiene un tiempo histórico de uso, pero en general su inicio se empieza en la década de los 70, cuando se usa inicialmente como un probable antídoto para poder restituir el glutatión. Inicialmente fue usado por vía oral por la FDA, y luego ya fue utilizado como vía endovenosa por Reino Unido y otros países que es en la Unión Europea. Los efectos terapéuticos del NAC ocurren principalmente en las primeras 8 horas de la ingesta y se refiere que ese efecto es parcialmente efectivo en las primeras 24 horas. Luego vamos a ver unas gráficas para poder explicar qué beneficios tiene usar este tipo de medicamento. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Básicamente lo que va a ocasionar es que va a barrer el NAC1, que evita la formación de aductos proteicos, y básicamente lo que se explica es que permite la reposición molar del glutatión. O sea, este medicamento, digamos, si ya usé glutatión para poder contraer lo que ya tuve de NAC1 y se me está agotando, el NAC va a empezar a apoyar esa pérdida, da una relación molar 1:1. Ahora, supongamos que ya logré recuperar mi nivel de glutatión. Lo que va a hacer la N-acetilcisteína es también ser utilizado como un metabolismo para la formación de ATP, es decir, para evitar la vía anaerobia, que a largo plazo va a ocasionar mayor daño por producción de radicales libres. Entonces, la NAC nos brinda básicamente básicamente evita la formación de aductos proteicos y aparte brinda la síntesis para una mayor producción de glutatión. Ahora vamos a ver específicamente qué es lo que yo uso para poder decidir cómo uso la N-acetilcisteína. Para poder dar la N-acetilcisteína uso un nomograma. El nomograma es llamado el nomograma de Rubach-Matthew. Este nomograma, por definición, es un instrumento matemático que relaciona dos variables. Y al relacionar dos variables nos permite básicamente determinar una decisión según un nivel determinado. Es decir, relaciona ambas variables y determina un punto de corte por el cual yo puedo tomar una decisión. El nomograma de Rubach-Matthew básicamente está estandarizado como un predictor de riesgo. Es decir, me permite determinar cuándo debo usar, a qué nivel debo empezar a dar N-acetilcisteína, cuándo son ingestas agudas. Luego vamos a ver que hay un tipo de ingesta en la cual no puedo aplicar el Rubach-Matthew. Y aparte, cuando tengo el tiempo conocido de la ingesta, si es que yo sé cuándo ingirió mi paciente su medicación y tengo la concentración sérica, puedo básicamente determinar lo mismo. Ahora, ¿por qué es a partir de las 4 horas? Porque cuando se estandarizó este nomograma, se tomaban en ese tiempo aproximadamente las tomas controles. Como podemos ver en la imagen, hay dos líneas. Una línea punteada y una línea completa. La línea punteada es el límite anterior descrito de Rubach-Matthew, el original, que indicaba cuándo deberíamos usar el N-acetilcisteína. La línea inferior, que es la línea continua, es el límite actual, porque se hizo la disminución de la línea superior a la inferior. Y acá lo vemos, porque básicamente la FDA determinó que hay un 25% de pacientes los cuales no se sabe específicamente cuándo recibieron la medicación, o sea, no se sabe el tiempo exacto que se intoxicaron. Por tanto, a reducir 25% la línea, favorezco que esos pacientes con inicio de intoxicación desconocida tengan una terapia precoz y tengan una terapia adecuada. Por eso es que actualmente se considera como punto de corte 150. Este otro nomograma, que es un nomograma hecho en poblaciones de Australia y Nueva Zelanda, también se basa en Rubach-Matthew, pero como podemos ver en la imagen, a diferencia del anterior,
no solamente usa miligramos por litro, o sea, en la imagen izquierda vemos que usa la concentración sérica, pero aparte del otro lado también usa la concentración de micromoles por litro, que es otro tipo también de concentración. Entonces, digamos que el nomograma en la guía australiana, en la guía de Nueva Zelanda, nos da dos grupos de valores para poder interpretar. Igual, como podemos ver, su punto de corte es 150. Entonces, ¿cómo usamos el nomograma? Básicamente, determinamos la hora exacta en la cual el paciente ingirió el paracetamol, lo relacionamos con el dosaje sérico y decidimos, si es que está sobre la línea, debo darle tratamiento. Si es que está debajo de la línea, puedo suspender o reducir mi velocidad, que luego vamos a conversar cuál es la velocidad de infusión. Entonces, la línea va a determinar mi línea de acción, o si tengo en observación, o si tengo que actuar o no. Entonces, este nemograma es altamente útil para el manejo, pues ha sido estandarizado para intoxicaciones agudas. Ahora, vamos a ver posteriormente cómo es el esquema de tratamiento, pero vamos a ver básicamente, como tengo el nomograma, debo saber cuándo doso el paracetamol. Ahora, en general, se considera que es 4 horas. ¿Pero por qué 4 horas? Porque aparte de que fue usado esto en el nomograma cuando fue estandarizado, es porque en la intoxicación, por ser grandes cantidades, la absorción se queda retrasada. Por tanto, las concentraciones máximas se obtienen a las 4 horas, no a la hora, como antes se mencionaba. En algunas ocasiones, puedo dosarlo hasta las 8 horas, debido a que hay un enlentecimiento. Ahora, ¿eso quiere decir que si mi paciente me llegó a las 12 horas, no puedo dosarle? No, sí le puedo dosar. A lo que se refiere es que si, ejemplo, me llegó mi paciente en la primera hora que se intoxicó, mi dosaje debe ser a las 4 horas, no al momento, porque en el momento que le voy a tomar, lamentablemente va a tener un falso positivo o un falso negativo. Por eso es importante el tiempo de corte, que es 4 horas aproximadamente. Es entre 4 a 8 horas. En general, 4 horas. Ahora, con respecto, ahora vamos a hablar de cómo yo administro la N-acetilcisteína. Hay dos modos, un modo endovenoso y un modo oral. El modo oral es el modo clásico reportado que se usó previamente, y el modo endovenoso es el que se prefiere actualmente. Ambos tienen beneficios, ambos tienen contra, pero en general ambos han demostrado que tienen la eficacia similar y que son igualmente seguros. Sin embargo, hay características que permiten escoger uno u otro. Por ejemplo, si yo doy vía oral, tengo también riesgo de que el paciente tenga mayor náuseas, mayor vómitos por la colocación de la sonda, porque otra cosa también es el tiempo. Dura aproximadamente casi 72 horas para que pueda yo usar para que pueda tener todo mi efecto. Ahora, otra cosa, también se recomienda que yo debo usar la vía oral si es que yo uso, ejemplo, cronómetro activado, debo esperar 2 horas. Entonces, digamos que el problema es que ahí yo pierdo tiempo para poder actuar precozmente. En cambio, la vía endovenosa tiene el beneficio de que se utiliza cuando la vía oral está contraindicada, dura menos tiempo, o sea, es casi la tercera parte de la vía oral, pero el problema es que se asocia con acciones tipo anafilaxias. Ahora, ¿cómo evito que ocurran esas reacciones? Básicamente es con el tiempo de administración, que luego lo vamos a conversar. Con respecto a los sistemas, clásicamente se han descrito dos sistemas, sistema triple bolsa y sistema doble bolsa. Luego vamos a conversar que hay muchos más sistemas de una bolsa, de 4 bolsas, pero lo más clásico es el sistema de triple y doble bolsa. El clásico, el que siempre se ha usado y que aún se usa, es el sistema triple bolsa, que básicamente surge en los 70, como se explicó con las terapias. Este básicamente ha demostrado ser altamente eficaz cuando se compara con un placebo, y básicamente el principal problema de la triple bolsa, que luego vamos a ver cómo se dosifica, es que puede haber muchos riesgos por el tiempo de tratamiento. En cambio, el sistema doble bolsa, primero es que es tiempo similar, pero disminuye básicamente la carga inicial, que luego vamos a conversar. Simplifica el protocolo, ya no tengo que hacer 3 bolsas, sino solamente 2. Y tercero, hay menos RAMs, porque lo paso mi medicamento concentrado en mayor tiempo. Ahora, esta imagen podemos observar el sistema triple bolsa clásico. En el sistema triple bolsa se va a dividir básicamente por kilo de peso, por grupo etario, pero en general el punto de corte es 20 y 40 kilos. Las dosis se mantienen. Las dosis son de 150 miligramos por kilogramo de N-acetilcisteína para pasar en 1 hora. Luego 50 por kilo en 4 horas y finalmente 100 por kilo en 16 horas. En cuanto lo diluyo, va a depender del grupo etario. Si es de menos de 20 kilos, 3 cc por kilo, si es en la primera bolsa, luego 7 y luego 14. Y así sucesivamente. Pero como podemos ver, las dosis son estándares. Es decir, en la primera hora paso 150 miligramos por kilo,
En la segunda hora, perdón, en las siguientes 4 horas, 50 miligramos por kilo, y en las próximas 16 horas paso 100 miligramos por kilo. Como podemos ver, paso una alta concentración en la primera hora, y luego paso una mayor dilución en las siguientes concentraciones. En la pausa endovenosa, que es básica, esta es, digamos, la pausa estándar, que igual se mantiene 150 en la primera hora, 50 en las siguientes 4 horas y 100 en las siguientes 16 horas. La pauta oral es básicamente, como se explicó, son 72 horas. ¿Por qué? Porque primero doy una dosis de carga de 140 y luego doy cada 4 horas 17 dosis de 70 miligramos por kilo. Entonces, si yo multiplico 17 por 4 son 68. Y si comparo y si agrego las 4 horas que di en la primera dosis de carga, ahí se cumplen mis 72 horas, que es lo que yo administro mi sistema vía oral. Entonces, como podemos ver, hay mayor carga en la vía oral debido a la absorción y aparte es mayor tiempo por el intervalo que yo administro dosis. Ahora, esta es una imagen para poder ver básicamente cómo es el sistema de triple bolsa. ¿Ya? En la imagen superior vemos lo que se explicó. En la primera hora, 150, en las siguientes 4 horas, 50 miligramos por kilo, y en las siguientes 16 horas, 100 miligramos por kilo. Y en la parte inferior vemos la distribución de el uso de vía oral. En la dosis de carga de 140 miligramos por kilo, luego cada 4 horas 70 miligramos por kilo y así hasta completar mis 17 dosis de lo mencionado. El sistema doble bolsa es un sistema que está actualmente utilizándose en otros países y está indicado principalmente en la guía de Nueva Zelanda, que es la imagen que estamos observando acá. Ese tipo de doble bolsa me permite un beneficio. ¿Cuál es? Como podemos ver, la infusión inicial es de 200 miligramos por kilo y esa la voy a pasar en 4 horas. Si hacemos el símil con el sistema triple bolsa, vemos que estamos pasando la misma cantidad en menor tiempo. ¿Cómo así? En la vía oral, en la vía triple bolsa dijimos que es 150 en la primera hora. Luego son 50 en las siguientes 4 horas. Entonces, sumamos 150 más 50 son 200. Pero estoy paseando 200 miligramos por kilo en 5 horas. Aquí yo estoy pasando 200 miligramos por kilo, la misma dosis, pero en 4 horas. ¿Qué beneficio me da? Que estoy pasando dosis similares, pero más lento. Entonces, como no paso una dosis de carga tan alta, reduzco la probabilidad de que mi paciente haga una reacción tipo anafilaxis. Entonces, eso me favorece a que haya menos RAMs y así reduzco la posibilidad de falla terapéutica. Entonces, digamos, recapitulando, el sistema doble bolsa, inicio con una dosis de 200 miligramos por kilo, lo paso en 4 horas y luego sigue mi segunda infusión de bolsa, que es la cual se mantiene como el sistema triple bolsa de 100 miligramos por kilo en 16 horas. O sea, básicamente estoy pasando las mismas cantidades en el sistema triple bolsa y doble bolsa en tiempos similares, pero el primer bloque reduzco el riesgo de que tengan reacciones tipo anafiloides. Ahora, hay también detalles. Aquí la guía australiana sí nos da dosis tope. En cambio, digamos, clásicamente se escribían que son las dosis que administramos. En la guía australiana nos da que la primera infusión máximo son 22 porque doy 200 y en la segunda bolsa, como uso la mitad, solamente son 11 gramos. ¿En qué lo diluyo? Algunos sugieren dextrosa, otros cloruro de sodio, pero en general con dextrosa lo podemos pasar endovenoso sin ningún tipo de inconvenientes. Si hacemos un cálculo, digamos, si divido 100 miligramos por kilo que estoy pasando en 16 horas, estaría pasando aproximadamente 6.25 miligramos por kilo por hora. Ahora, recordemos este valor porque luego voy a conversar y explicar por qué es importante este punto de corte. Ahora, ¿hay otro sistema de administración? Sí, existen otros. Esos sistemas, que no voy a detallar por temas de tiempo, vamos a ver que son múltiples. Hay un sistema de una única bolsa que pasa 150 en una hora y luego pasa 15 miligramos por kilo en las siguientes horas hasta completar 16 horas. Hay otro sistema de doble bolsa que es 100 en 2 y 300 en 4, pero digamos para no detallar y no tener más complicaciones, nos quedamos con el sistema de doble bolsa y triple bolsa ya explicados que es lo que más se usa actualmente. Ahora, dirán, pero si estamos usando el sistema de bolsas, ¿por qué siguen apareciendo más sistemas? Porque hay dosis altas en las cuales es necesario que yo inicie con otro tipo de esquemas. Y aparte, esta prueba de sistemas de bolsas me permiten también determinar los riesgos que tengo o no de hacer una anafilaxia. Por tanto, los sistemas van a permitir determinar específicamente cuál es el sistema adecuado.
Ahora, igual acá es otra imagen para poder ver sistemas similares. Por ejemplo, el esquema Prescott es el esquema de doble bolsa que acabo de explicar, que es el de 150 y de 100 básicamente, que es el esquema clásico, que luego ha sido modificado por dos tipos de sistemas. Luego vamos a explicar con más detalle la imagen que acabo de escribir. Ahora, ya explicando cómo doy la N-acetilisteína, vamos a conversar de cómo, de qué depende lo que doy según mi paracetamol. Clásicamente lo que damos y lo que se reportan las intoxicaciones son el paracetamol en tableta o en jarabe. Cuando doy el paracetamol de liberación inmediata, que es la tableta clásica que conocemos, aquí tenemos que entender lo siguiente. Las medidas iniciales se mantienen, o sea, la descontaminación es la misma. El carbón activado lo sigo dando igual y mantengo mi uso del nomograma. Cuando yo tengo una dosis altas basales, que luego vamos a explicar a qué se refiere esto, debo haber incremento de dosis, que luego vamos también a conversarlo. ¿A qué se refiere esto? Digamos que si tengo altas dosis de ingreso de paracetamol, supongamos que consumió 30 gramos en una sola dosis, mi esquema inicial doble bolsa podría empezar normalmente con mi esquema de 150 en 4 horas, pero mi segunda bolsa, perdón, 200 en 4 horas, pero mi segunda bolsa, que es 100, le paso a doble velocidad. Es decir, ya no paso 100 miligramos por kilo, sino lo paso a 200. ¿Por qué? Porque estos pacientes que consumen altas dosis tienen alto riesgo de hacer daño hepático que puede no ser identificado precozmente con el dosaje. Entonces, los estudios ya demuestran que pacientes con supradosis tóxicas debo iniciar con mi segunda bolsa con una mayor velocidad de infusión. Por eso es que se refieren que cuando hay niveles mayores a los de 150 clásicamente descritos, es que mi segunda bolsa debe ser aumentada la velocidad. Luego vamos a ver un gráfico en el cual eso se explica de mejor manera. Ahora, si bien explicamos que clásicamente debería dosar mi dosaje a las 4 horas, también debo saber cuándo debo dosar mis transaminasas luego de mi infusión. Supongamos que ya estoy pasando mi sistema bolsa y quiero saber a las cuántas horas previas de acabar la infusión debo hacer el dosaje. Acá se refiere que a las 2 horas antes de acabar la infusión debo medir mis transaminasas y para poder ver básicamente cómo va evolucionando. Supongamos que mi paciente al ingreso tuvo dosaje sérico de 300, estos pacientes que tienen más de 300 debo repetir el dosaje de paracetamol cada 8, cada 12 horas para ver cómo va a ir evolucionando. Y aquí vamos a ver un dato importante. Luego vamos a ver que hay criterios para seguir la infusión de N-acetilisteína, pero los principales son dos. Que el dosaje de paracetamol sérico sea más de 10 o que las transaminasas sean más de 50 o hay aumento. Es decir, si yo voy dosando paulatinamente mi paracetamol, voy dosando transaminasas y veo que mi dosaje sigue saliendo más de 50, si veo que el paracetamol sérico sigue saliendo más de 10, yo debo continuar mi infusión de N-acetilisteína. ¿Cómo mantengo mi infusión? Vamos a ver un cuadro en el cual se refiere a esto. Si es que, por ejemplo, entre dosajes la variación mínima es entre 20 o 10%, puedo evaluar la necesidad de suspender o ya de suspender mi infusión de N-acetilisteína. Entonces, aquí vamos a ver un cuadro para poder explicar lo que he mencionado. Entonces, mi paciente, supongamos, llegó durante las primeras 2 horas. Entonces, ¿qué uso? Carbón activado. Luego, en las siguientes 4 o 8 horas, hago mi dosaje de paracetamol y transaminasas para poder ver cómo ha ido evolucionando. Y así lo pongo en mi nomograma. Si mi nomograma me sale en el valor punto de corte para poder el tratamiento, inicio mi infusión. Si es que me sale que no está, es solamente observación. Ahora, ¿qué pasa si el paciente me llega después de las 8 horas? Digamos, si tengo más de 8 horas y tengo claramente notificado y registrado la intoxicación o el consumo tóxico, debo iniciar automáticamente la infusión de N-acetilisteína. Y aparte con la misma infusión, debo dosar mi sérico paracetamol y también mis transaminasas para poder ver cómo voy a seguir mi terapia. Como se explicó, si es que a las 12 horas sigo dosando y sigue saliendo la TGP más de 50 y el paracetamol sale más de 10, debo seguir mi infusión de N-acetilisteína. Acá podemos ver el gráfico en el cual nos dice, por ejemplo, si es que sigue elevado, debo completar mi infusión estándar y aquí vamos a ver básicamente cómo es la que se va a mantener. En el siguiente cuadro vamos a comentar. Ahora, ya hablamos de la intoxicación aguda típica, clásica, que es lo que vemos en el hospital. Pero ¿qué pasa si es que el paciente toma una sobredosis escalonada? ¿A qué se refiere una sobredosis escalonada? Es aquel paciente que toma una sobredosis terapéutica, pero sigue tomando las mismas cantidades en un periodo de 8 horas. Es decir, a ver, ¿cómo explicarlo? Un paciente, supongamos que sufre cefalea crónica, un paciente que esté con un dolor
crónico, va a tomar sucesivamente dosis de paracetamol. Supongamos que es un adolescente que tomó 1 gramo ahorita. En las siguientes 2 horas tomó 2 gramos más. Y luego en la siguiente hora tomó 1 gramo más. Entonces acumuló 4 gramos en 24 horas y eso es una dosis supraterapéutica. A eso se refiere eso como sobredosis escalonada. Es aquel paciente que toma dosis terapéuticas, pero toma tantas dosis acumuladas que esta dosis supera el umbral de normalidad. Por eso es que se llaman como una sobredosis escalonada. En estos casos, igual se mantiene el nomograma. ¿Por qué? Porque técnicamente es una intoxicación aguda, porque aún estoy viendo un tiempo permanente en el cual estoy observando a mi paciente y por tanto mantengo las mismas indicaciones, mantengo mis mismos usos del protocolo ya indicado y el nomograma. Entonces, ahora, aquí vamos a ver algunas diferencias. Cuando tengo sobredosis escalonada, si bien es cierto, se refiere que la dosis debe hacerse a las 4 horas, el dosaje, cuando un paciente tomó consecutivamente dosis terapéuticas, debe hacerse a las 2 horas de la última ingesta. ¿Por qué? Porque si el paciente tomó dosis variables de paracetamol, el punto de corte que va a determinar cuánto aumenta acumuladamente va a ser mi última dosis. Por tanto, yo sabiendo cuánto tomé mi última dosis, a las 2 horas de esa última dosis debo tomar mi dosaje. Aparte de eso, debo repetir mi dosaje después de 2 horas de la última toma. Es decir, supongamos que el paciente tomó su última dosis a las 10 de la mañana y empezó a las 5 de la mañana. Entonces, si tomó a las 10 de la mañana su paracetamol como última dosis terapéutica, al mediodía debo dosarle por primera vez y luego a las 2 de la tarde, porque así cumplo el tiempo de 4 horas que comenzamos, pero también reporto mi primer pico que puede ser secundario a las dosis iniciales que he tomado. Igual se mantiene el nomograma ya explicado para poder determinar cuál es mi dosis a utilizar. Ahora, hay otra presentación de paracetamol que se llama el paracetamol de liberación retardada prolongada. Este medicamento es más en otros países, pero básicamente tiene 2 componentes. Un componente de la liberación clásica, que es el que usamos acá en el Perú, y otro que demora más su liberación. La pastilla no es de 500, por ejemplo, aquí la pastilla es de 6,5. En este caso, lo que se refiere es que aquí, en este caso, no puedo usar el nomograma. ¿Por qué? Porque mi nomograma ha sido estandarizado en caso de intoxicaciones agudas con de 500, digamos, para entenderlo. En este tipo de liberación retardada, no va a funcionar mi nomograma porque no se cumplen los presupuestos de haber tenido una dosis estándar de dosificación. Ahora, ¿cómo dosifico y cómo prolongo mi tratamiento? Eso va a depender de cómo sale mi dosaje de paracetamol. Básicamente, ahí evalúo transaminasas, cómo van aumentando, ahí evalúo cuándo está variando el dosaje sérico para ver qué es lo que doy o cómo restringo. Listo. Y básicamente es lo que ya se acaba de mencionar. Ya, aquí solamente un detalle adicional. En ese tipo de intoxicaciones, todo paciente que se intoxicó con dosis de liberación retardada debe recibir dosis por lo menos de 20 horas. O sea, el tiempo estándar sí lo puedo mantener. Pero si consumió altas dosis de ese tipo de medicación, aquí indefectiblemente debo mi segunda dosis aumentar la velocidad, que luego vamos a comentar a qué se refiere esto. Y bueno, lo mencionado. Igual, mis puntos de corte, como se mencionó, el transaminasas más de 50 y los dosajes séricos más de 10. Esos son los que necesito para determinar cuándo suspendo, cuándo disminuyo. Y bueno, acá está lo mencionado. O sea, si es que consumí un liberación retardada, un paracetamol más de 10 o más de 200, en menos de 4 horas mantengo mi carbón activado. Si es que más de 4 horas, automáticamente inicio mi infusión de N-acetilcisteína con la dosis estándar y mantengo mis condiciones previas mencionadas para poder determinar cómo va a ser mi velocidad. En este caso, como ya expliqué previamente, aquí mi segunda bolsa ya no es de 100 miligramos por kilo. Aquí automáticamente pasa a ser de 200 miligramos por kilo. Y luego eso se relaciona con una velocidad de infusión que luego vamos a conversar. En estos casos, cuando hay estos tipos de intoxicaciones de medicamentos no tan comunes, es altamente importante pedir apoyo de un toxicólogo, el cual nos puede dar básicamente su opinión. Bueno, es lo similar que ya acabamos de mencionar. En el caso del paracetamol líquido, cuando el paracetamol es líquido, que también es el caso de nuestros niños que toman los jarabes, aquí básicamente, acá también hay una diferencia. Similarmente al paracetamol de acción retardada, aquí mi dosaje es a las 2 horas de última ingesta. ¿Por qué?
porque cuando es líquido ya explicamos la absorción se absorbe más rápido y es mayor. Por tanto, aquí puedo tener concentraciones pico en menor tiempo en comparación a las otras presentaciones. Es por ello que al tener este tipo de medicamento debo dosarlo precozmente para saber si debo iniciar también precozmente la N-acetylcysteína. Supongamos que el niño tomó el paracetamol a las 8 de la mañana, dosis supratóxicas. Lo tomó, le doso a las 2 horas paracetamol y supongamos que me sale menos de 150, pero aún yo tengo sospecha de que consumí una alta dosis. Aquí repito la dosis a las 4 horas y si es que esta me sale más de 150, automáticamente inicio la N-acetylcysteína. Otra cosa importante es, como se mencionó, que aquí debe usarse a las 2 horas del último dosaje, de la última ingesta de paracetamol líquido. Y por último, vamos a hablar de lo que es la ingesta supraterapéutica de paracetamol. O sea, es aquellos pacientes que ingestan deliberadamente, intencionalmente, dosis tóxicas. E igual se trata como una intoxicación aguda. O sea, seguimos los mismos principios, seguimos los mismos tiempos, hablamos de las 4 horas, doso mi paracetamol, evalúo cómo va, doso a las 8 horas el perfil hepático y veo cómo va la transaminasas y cómo va el dosaje de paracetamol. Si es que las transaminasas están menos de 10 y el paracetamol menos de 10, automáticamente suspendo la N-acetylcysteína. Entonces, recapitulando, mis puntos de corte para tomar controles dependen, uno, de cómo es la presentación del medicamento, qué tipo de ingesta tuvo. Aparte, mis controles posteriores también van a ser a las 4 u 8 horas, depende de cada caso. Aparte, ¿qué determina que suspenda o no la N-acetylcysteína? Uno de los factores son el dosaje de paracetamol sérico y otro las transaminasas. Es la evolución laboratorial y también clínica para ver cómo va el paciente. Listo. Ahora vamos a conversar los controles como expliqué. Ahora, ¿a las cuántas horas debo iniciar los controles? Eso va a ser muy variable. Va a depender del cuadro basal, con qué se intoxicó y cómo responde terapéuticamente mi paciente. Pero en general, los controles, como expliqué, son cada 12 horas para ver cómo va evolucionando. Ahora, ¿cuándo deben continuarse? El factor importante, como expliqué, básicamente es el dosaje de las transaminasas y el dosaje del paracetamol sérico. Si es que es más de 50 o es más de 10, automáticamente continúo mi infusión de paracetamol. ¿Cómo voy a continuar mi velocidad de infusión? Vamos a conversar en las siguientes imágenes. Aparte, si es que el paciente tuvo ingestas altas de paracetamol, debo darle la infusión por lo menos las 20 horas que ya también hemos descrito. Ahora, ¿cómo es el monitoreo? El monitoreo básicamente es con función hepática y función hematológica, principalmente TPINR. Y aquí, como se mencionó, los controles son cada 8, cada 12 horas según cada cuadro. En general, las guías actuales, tanto en Rate, mencionan que por lo menos son 8 a 12 horas para poder controlar y ver cómo va evolucionando laboratorialmente. Si bien es cierto, esa es la respuesta laboratorial, también tengo que ver mi respuesta clínica. Si es que el paciente tiene apetito o ingesta adecuada, entonces ese es un buen pronóstico que el paciente está respondiendo adecuadamente a mi terapia. Ahora, en estos cuadros vamos a explicar lo que ya había mencionado de riesgo de hepatotoxicidad. A ver, en esta imagen podemos observar puntos de corte. Esto se refiere a nivel del nomograma. En el nomograma, como podemos ver, dijimos que el punto de corte es 150. Si es que está a nivel basal más de 150, tengo un alto riesgo de ser hepatotoxicidad. Como podemos ver, cuando es menos de 150 llega a ser hasta 1%, pero si es más de 500 llega a ser hasta un 33%. Lo que se refiere a esto es que básicamente mientras yo tenga valores mayores a mi línea basal en el nomograma, voy a tener mayor riesgo de hepatotoxicidad. Y si tengo más riesgo de tener hepatotoxicidad, debo dar mayor infusión de mi segunda bolsa. En esta imagen vamos básicamente a ver las velocidades de infusión. El nomograma que hemos explicado está estandarizado y el esquema Pritchett está estandarizado para una dosis tóxica en general de 16 gramos. Que con esta dosis de 16 gramos tóxica en general puedo tener mi velocidad de infusión de 6.25. Ahora, pueden preguntar, ¿de dónde sale 6.25? Del explicado. La segunda bolsa, como se comentó, se pasa de 100 miligramos por kilo en 16 horas. Si usted divide 100 entre 16, le sale una velocidad de 6.25, que es, digamos, los valores estándar. Mientras más valor tenga yo de intoxicación
de paracetamol, o sea, mientras más dosis tóxica yo reciba, mi segunda bolsa debo aumentarle al doble, al triple o al cuádruple de la velocidad inicial, porque esto implica riesgo de hepatotoxicidad. Ahora, no detallaré en estos supuestos, pero estos son los supuestos para poder determinar la relación de cómo puedo dar la N-acetilisteína. Son múltiples supuestos, pero lo principal es, y que sí es importante mencionar, es que el ratio molar es 1:1. Segundo, de que luego de que hay una sobredosis inicial, ya no hay menor absorción de paracetamol, y que aparte que la vida media en una sobredosis es de 4 horas. Entonces, en este gráfico, para resumirlo, una fórmula matemática en la cual ellos expresan cuáles son mis intervalos de velocidad de difusiones de debo dar según mi intoxicación. APAP se refiere al dosaje sérico de paracetamol, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de 32 gramos, que es un equivalente, cuando reemplazamos en esta fórmula, reemplazamos, por ejemplo, 300, que es equivalente a 32, va a salir entre 9 y 18. Es decir, si yo me intoxiqué con una dosis de 32 gramos de paracetamol y mi segunda bolsa debe ser infundida entre 9 y 18 miligramos por kilo por hora. Como punto medio, 12.5. Si es que yo tomé 48, digamos, si divido también 4.50 entre 32 entre 16, me sale entre 14 y 28, punto medio 17.5. Y así sucesivamente. O sea, va a depender de mi dosaje sérico para ver cuál es mi intervalo y mi velocidad de infusión de mi segunda bolsa. Y aquí está lo que quería explicar. Entonces, este es un nomograma adaptado en el cual vamos a ver en la línea inferior las horas de ingesta de paracetamol. Y en la parte derecha se observa la concentración sérica de paracetamol. Nuestro punto de corte, como explicamos, es 150, que corresponde con la línea azul. Y al dividir 100 miligramos por kilo entre 16, me sale 6.25. Suponiendo que ya al inicio, en mi nomograma, mi paciente me sale en 300, que es la línea roja, debo dar el doble de mi línea inicial. Por tanto, 6.25 por 2, mi segunda bolsa debe ir a 12.5 miligramos por kilo por hora. Si, por ejemplo, estuvo en 450, es decir, 1.5 veces más mi bolsa inicial, debo darle el triple de mi bolsa inicial. Por eso es que en la línea verde, que es 450, sale 18.75. Si, por ejemplo, inicié mi dosaje, me sale sobre 604 veces mi nivel máximo, mi nivel mínimo para iniciar la terapia, mi segunda bolsa va al 4 veces la velocidad de la primera inicial, que es 25 por 4, sale 25. Entonces, recapitulando, mi dosaje inicial de paracetamol va a determinar a qué velocidad yo debo dar mi segunda bolsa. La primera bolsa se mantiene estándar, o sea, no hay variaciones en cuánto debo dar mi primera bolsa, pero mi segunda bolsa, su velocidad y cuánto tiempo lo voy a mantener, va a depender según yo cómo vaya dosando. Si, por ejemplo, lo dosé a las 16 horas o 24 horas y inició con una velocidad de 6.25, pero luego veo que esa medicación sigue aumentando, corrijo según mi nuevo valor y veo a cuánto debo aumentar mi velocidad de infusión de mi segunda bolsa. Y este es básicamente un resumen de lo explicado. Acá está, primera bolsa, como se explicó, 150. Este es el esquema clásico, de 150, 50 y 100. Entonces, por ejemplo, si yo mantengo mi esquema de triple bolsa, mantengo mi primera bolsa de 150, mi segunda de 50, mi tercera de 100, pero luego haría una tercera bolsa. Acá es diferente mi tercera bolsa, es decir, mantengo mi infusión de mi tercera bolsa, pero aquí, por ejemplo, aquí duplican la dosis de la tercera bolsa, luego triplican o cuadriplican. Es decir, va a depender mucho de, como expliqué en mi nomograma, cómo sale, qué medicamento tomó mi paciente, qué tipo de intoxicación tuvo, para poder ver cómo yo voy a evaluar y cómo yo a pasar mi velocidad de infusión de mi otra bolsa. Ahora, ya explicando eso, ahora vamos a ver cuándo yo suspendo mi infusión de N-acetilisteína. Yo suspendo mi infusión básicamente con criterios importantes, laboratoriales y clínicos. Laboratorial, básicamente cuando el TG o TGP está disminuyendo, cuando el TP es menos de Dios y principalmente cuando el paciente clínicamente está bien, o sea, cuando come, cuando tiene buena ingesta oral, no está vomitando, ve clínicamente bien, no hay ictericia, no hay signos de hepatopatía. Entonces, digamos, eso me da un buen criterio para suspender. Y aparte, como se explicó, cuando el valor sérico del nomograma es menos de 10, que como vemos en todos los cuadros previos, es el valor de punto de corte para poder suspender mi infusión de N-acetilisteína. Ahora, ¿cuándo yo debo ir a un toxicólogo? O sea, ¿cuándo debo pedir apoyo? ¿Cuándo es el momento en que yo digo, es el momento que debo pedir una supervisión o un apoyo adicional? Cuando hay dosis
altamente tóxicas. Mencionamos que es 30 el punto de corte, pero suponemos que el paciente tomó 50. Actúo empíricamente por lo mencionado, pero yo ya debo pedir apoyo a un toxicólogo para poder ver el mejor manejo precozmente. Otro, si es que, por ejemplo, el paciente persiste con altas dosis de paracetamol sérico, pese a mi medicación, o inició con en hemograma al nivel triple basal, debo buscar apoyo en toxicólogo. Si es que el paciente tiene altos valores de TGO o TGP más de 1000, automáticamente debo pedir apoyo en toxicólogo. O, por ejemplo, si es que el paciente es un neonato. En estos casos es muy importante pedir el apoyo de un especialista para poder guiar el tratamiento específico. Esta parte es solamente para mencionarlas, no es el objetivo de la charla, pero hay criterios para falla hepática. Básicamente, como sabemos, por el tema del daño en el nivel del TPINR, este puede no corregirse con vitamina K. Si es que no se corrige o hay encefalopatía, esos van a ser criterios para hablar de una encefalopatía por una falla hepática aguda por paracetamol. Y aquí entran básicamente los otros valores, tipo elevación de las transaminases, bilirrubinas, hipercreatinemia, hiperuricemia, trastorno encefalopático, o sea, asterixis, son factores clínicos laboratoriales que me permiten determinar si efectivamente el paciente tiene alto riesgo de falla hepática. Ahora, ¿cuándo yo acudo o cuando el paciente tiene alto riesgo de ir a trasplante hepático? O sea, todo paciente con intoxicación por paracetamol, mientras más dosis reciba, tiene también alto riesgo de daño hepático. Y mientras mayor riesgo de daño hepático tenga, tiene también mayor riesgo de llegar a trasplante hepático si es que no responde a mi terapia. Aquí, ¿cuáles son los principales? El TPINR que se mantenga elevado más de 3 por más de 48 horas, que tenga oligoanuria, creatinuria elevada, que siga con acidosis, que tenga hiperlactacidemias, signos sistémicos, hipotensión, hipoglicemia o daño a nivel hematológico, es decir, daños más complejos que indican que el paciente eventualmente tendrá que ir a un trasplante hepático. Y ya para acabar, en esta imagen vamos a ver que es un aplicativo del King's College para básicamente evaluar los criterios de toxicidad del paracetamol. Y aquí incluyen acidosis, como se mencionó el pH, se mencionó el TPINR más de 3, que es elevada, que vaya encefalopatía hepática tipo 3, o si hay asterisis, lactato u otros más. Entonces, en resumen, criterios laboratoriales a largo plazo van a poder determinar qué riesgo tiene o no mi paciente de hacer daño hepático prolongado o de llegar inclusive a trasplante hepático. Y estas son las referencias que se han utilizado para la presente exposición y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Excelente exposición. Vamos a revisar las preguntas que nos han llegado por el chat. Una primera pregunta dice, buenas tardes. ¿Dónde piden dosaje de paracetamol? Hasta donde sabíamos lo hace un laboratorio particular y el resultado demora una semana. Porque en nuestro hospital para dar acetilcisteína nos basamos en la dosis ingerida. Bueno, sí, en general el dosaje sí se toma particularmente por el tema de los insumos. Y es cierto, doctora, en el caso cuando no se cuenta con ese dosaje y por la dosis, como se explicó, puedo iniciar empíricamente el paracetamol. Y también otro factor importante es el tiempo que ocurre. Pero sí, básicamente es particular el dosaje para poder ver el valor exacto. Aquí nos llega otra pregunta. ¿Qué dosis se considera tóxica? En caso, ¿qué acción inmediata se debe hacer antes de llevar al hospital? Ya, la dosis tóxica, como se explicó, va a depender de qué bibliografía use, qué grupo etario utilice, qué guía utilice. Pero en general, podemos dar un alto riesgo con más de 8 gramos de dosis en total o más de 150 a 200 miligramos por kilo. Ahora, si es que el paciente ingirió una alta dosis, básicamente tiene que ir prontamente al hospital debido a que tiene alto riesgo de hacer complicaciones. Ahora, inducir vómito u otras maniobras para descontaminar, digamos, en casa, no son tan adecuadas debido a que no es un ambiente controlado. En el hospital, hacer un ambiente controlado se dan las condiciones de monitoreo, de evaluación, colocación de insumos que permiten que se reduzcan los riesgos de complicaciones. Bien, doctor. Dice, en niños menores de 5 años, la dosis no ¿qué dosis llega a ser tóxica? ¿Cuál es la conducta a seguir en emergencia? Gracias. Ya, como se explicó también, en los niños de 5 años, en los mismos valores, como le expliqué. O sea, entre 8 a 10 gramos al día, entre más de 150 a 200 miligramos por kilo. Esa es, digamos, la dosis tóxica. Y el manejo de emergencia, como se explicó, es el mismo. O sea, si
hay una ingesta notificada, registrada de altas dosis, el paciente debe ir a la emergencia para ser evaluado adecuadamente y ser monitorizado. Otra pregunta. La acetilcisteína endovenosa que tenemos en nuestro medio no es como la endovenosa de Estados Unidos, 200 miligramos, sino de 100, por lo que la pasamos más recipientes por vía endovenosa. En adultos no hemos tenido complicaciones con el endovenoso, pero preferimos vía oral como un buen antiemético. Ya, ¿cuál es la pregunta? Disculpe. La pregunta es que la dosis que tenemos en Perú no es igual que la dosis de Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos dice 200 miligramos y aquí 100 miligramos. Le sigo leyendo. Sí. Por lo que le pasamos más. Claro. Un Entiendo la excipiente por vía pregunta. endovenosa. En adultos no hemos tenido complicaciones con el endovenoso, pero preferimos vía oral como un buen antiemético. Ese Ya, es el comentario. En el caso, ya, en un comentario, listo. Ya. Ya, bueno, sobre eso. Puede hablar sobre eso si desea. Ya, sí, con respecto al tema del vía oral, muchas veces en el medio no hemos encontrado vía endovenosa, por tanto hemos dado netamente paracetamol, N-acetilcisteína vía oral. Es cierto que son diferentes las presentaciones y es cierto que las estandarizaciones de las dosis han sido en otros países, pero sí hay una guía española, la Sociedad de Emergencias, en la cual se ha basado la exposición y tiene algunas imágenes que sí sugieren el uso de las dosis mencionadas. La presentación obviamente se va a adaptar según cada realidad y básicamente hay que adaptarlo según lo que se mencionó. Bien, doctor. ¿Qué opina de las madres que le dan el paracetamol 1 o 2 tomas después de la vacuna pentavalente o la DPT de 18 meses que producen fiebre? ¿Es correcto ello frente a la vacuna? Ya, hay vacunas como sabemos que ocasionan fiebre. En esos casos, por tema del confort del paciente, se les indica que se le dé paracetamol. Pero el paracetamol en ese caso es condicional, no es que se les esté indicando cada 5 minutos, cada 10 minutos. Si es que, por ejemplo, el paciente ya recibió una dosis con paracetamol y sigue con poco calentura, hay medios físicos. Pueden colocarle paños de aguatilla para ir bajando la fiebre, descubrirlos para que tengan mayor exposición y favorezca el intercambio de temperatura. Ahora, lo importante en estos casos es que siempre se sigan las indicaciones que les da el personal de salud. O sea, no es bueno automedicar en una manera si es que no hay un control, debido a que a veces pueden dosificarse más. Recordar que el paracetamol viene en diferentes presentaciones, hay jarabes de diferentes marcas con diferentes concentraciones, por tanto, si le dicen, por ejemplo, 5 ml de un fármaco, no es el mismo que de otra marca. Entonces, eso es muy importante para evitar intoxicaciones. Siempre preguntar al especialista, al médico o quien le indique la medicación, la concentración del medicamento, la presentación, y de acuerdo a eso es la dosificación. Pero si es que, por ejemplo, como la pregunta es directa, si es que el paciente tiene fiebre por una vacuna, sí se le puede dar el medicamento, no hay problema, pero siempre bajo una indicación adecuada. Bajo supervisión. Bien, doctor. ¿La acetilcisteína oral sirve como tratamiento en caso de no tener endovenoso? Sí, como se explicó, hay dos esquemas. El clásico original fue de vía oral. Luego surgió el sistema endovenoso por el tema de los beneficios para evitar, digamos, para reducir el tiempo de administración. Pero sí, es una buena opción que ha demostrado efectos benéficos y similares a lo mencionado. Bien, doctor, nos llega otra pregunta. En niños menores de 6 meses, ¿es más recomendable usar metamizol o paracetamol? A ver, esa es una pregunta un poco complicada, pero en general, paracetamol lo estamos usando para lactantes un poco mayores. Pero en general, para manejo de fiebre, nosotros van a ver que le indicamos en caso de las vacunas también cosas de paracetamol. ¿Se puede usar el paracetamol? Sí, es un medicamento seguro. Es un medicamento que ha demostrado beneficios y con bajos RAMs, bajos efectos adversos. Por tanto, sí es una buena opción darlo en estos pacientes. Pero como se explica, más que indicación o no, lo importante es la dosificación, que se siga una indicación de un médico, de un pediatra, en el cual le explique cuánto debe darlo para evitar complicaciones. Dice, ¿las personas con problemas hepáticos pueden recibir paracetamol? Esta pregunta también es un poco al tema de la exposición, pero toda medicación tiene un riesgo. Siempre va a depender del grado de compromiso hepático. En verdad, en estos casos se buscan medicamentos
digamos, con efectos similares, pero que disminuyen el riesgo de patoxicidad. Pero básicamente va a depender de cada caso. Es una pregunta, digamos, un poco más compleja para responder simplemente. Sí, es bien difícil en una exposición. Nos ha llegado un comentario un poco grande de una mamita, una madre familia. No sé si tiene tiempo, le transmito. Dígame. Mire, el comentario que nos ha llegado por WhatsApp es el siguiente. Le transmito el comentario de una madre familia. A mi niño de 3 meses, por una faringitis viral acompañada con fiebre, le administraron dipirona intramuscular, según peso, según talla. Como la fiebre retornó, indicaron que se le dé Reprimán, también según dosis indicada por el pediatra. A las 24 horas amaneció con palidez marcada, petequias, melena. Acudí al hospital, hicieron un hemograma y por los resultados le indicaron internamiento en cuidados intensivos. Recibió tratamiento, transfusiones de plaquetas, sangre. La fórmula hemática no mejoraba. Las pruebas hepáticas también estaban mal. Empezó su recuperación cuando le hicieron transfusión de plasma fresco. No usaron ni carbón activado ni acetilcisteína. Actualmente es un adolescente que tiene con mucha facilidad infecciones en piel, cabeza, le salen ganglios axilares. ¿Usted cree que fue una alergia al metamizol, una dosis excesiva? La verdad, tengo dudas. Si es alergia, fue dosis excesiva. Pero no se usó ni carbón activado ni acetilcisteína. Por la complejidad del caso, en verdad, dar una opinión tan suelta ahora sería muy complicado. Es difícil, claro. Claro, es que es mucha información y cada caso es especial, cada caso es sumamente diferente. Tendríamos que básicamente revisar la historia clínica, qué es lo que pasó antes de la medicación, qué cuadro descompensado, porque digamos, el cuadro que da la mamá es completamente diferente a una intoxicación, o sea, pueden ser otra causa la que ocasionó los síntomas. Entonces, digamos, ahorita entiendo la pregunta de la mamá, pero decirle, fue por esto, es muy arriesgado, es muy complicado dar una opinión prejuzgada sin saber el caso completo. Claro, la conclusión que le dieron a la mamá fue hepatitis tóxica, pero la verdad no manifiesta más, pero como nuestro público no se escucha, le transmito para que sepa que se le puso este caso en su conocimiento. Ya. Bien, doctor, ya no hay más comentarios, no hay más preguntas. A ver, aquí hay otra, nos ha llegado otra. Buenas tardes, excelente ponencia. Ahora por el COVID-19 mucha gente se medicó con paracetamol. Más antes ya las personas, si notaban dolor de diente u otros, se automedican con paracetamol. ¿Qué opina? Como siempre se ha explicado y siempre explicó en el inicio de la pandemia, toda medicación debe ser dada por un médico. Ahora, entiendo que muchas personas por temas complejos acuden a una farmacia o a un conocido o la vecina o el amigo que le indica toma tal medicación, pero lo que siempre los médicos, el personal de salud refiere es que la medicación debe ser indicada y prescrita por un médico, pues cada caso es diferente. Cada persona responde diferente a la medicación y siempre es importante saber los antecedentes, cómo ha respondido a la medicación previa. Entiendo que básicamente se automedican, pero como se comenta, es siempre bueno acudir al médico, al especialista, o como comentan acá, dolor de dientes, ir al dentista para que pueda ser evaluado correctamente y reciba una medicación adecuada para la enfermedad que tiene cada persona. Bien, doctor, hablando de eso, por el COVID, a la gran mayoría de pacientes le indicaban paracetamol, por decir paracetamol, todo el tratamiento paracetamol cada 8, cada 6 horas. Pero ya habían pasado los síntomas de fiebre, de dolor, y como el médico que le indicó no le dijo un corte, ni le dijo condicional o donarle fiebre, seguían dándole el tratamiento hasta en 8 días. Eso ha sido una observación muy frecuente, que ellos continuaron con la primera indicación que les dio el médico. Entonces sería bueno pues que se les explique, ¿no? Paracetamol mientras tenga fiebre, mientras tenga dolor, porque ellos lo tomaban como si fuera parte del tratamiento del COVID. Bueno, claro, sí como la indicación, pero como comentario, acá en el Hospital del Niño nosotros queremos a los pacientes
Siempre a los papás les explicamos por cuánto tiempo deben dar la medicación. Claro, es lo ideal, y sí. explicadas verbalmente, señor, por este tiempo le da la medicación y luego lo suspende, luego lo observa, luego condicional, pero se le explica a cada caso, o sea, no todos los casos son los mismos. Es muy diferente un niño que viene por un problema de una faringitis como que un niño que tiene una enfermedad previa por una artritis, digamos, es completamente diferente. Entonces, cada caso se evalúa y se decide cómo que se da, básicamente. Claro. Bien, bien, doctor, buena indicación. En este caso es una indicación correcta, pero en adultos no ha pasado lo mismo. Bien, doctor, ya no tenemos, a ver, aquí llega. ¿Qué presentación es mejor en niños menores de 2 años relacionado al paracetamol? ¿Qué Ya. presentación deben usar? En general, nosotros indicamos jarabes por el tema de la facilidad para darlo. Recordemos que la pastilla de paracetamol es grande, entonces dar una pastilla a un niño de 2 años va a ser muy complicado. Inclusive fraccionarlo y luego hacerlo polvo y darle es también un poco complicado para muchos padres. En cambio, el jarabe da la facilidad de poder dosificarlo rápidamente. Por eso priorizamos el uso de jarabes o gotas, pero gotas son para niños más chiquitos, a quien le podemos indicar. Bien, doctor. Bien, doctor, ya terminaron las preguntas, los comentarios. Muy interesante su exposición. Le agradecemos por su participación y le felicitamos por su excelente exposición. Esta exposición va a servir mucho en bien del personal de salud y por ende en el público en general. Gracias, doctor. Agradecemos también al personal que se conectó con nosotros y le recordamos que este y todos los temas que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud. ¿Algo que quiera agregar, doctor, a su público presente? No, ninguno. Gracias a todos por su participación y buenas noches. Buenas tardes con todos. Buenas tardes al público presente. Gracias también por haberse conectado. Gracias, doctor.